días a todos. Antes que nada, antes de partir, agradecer a la organización por la invitación, que ustedes que están aquí presentes también. Y bueno, el título ya lo leyó Carolina, así que me lo voy a saltar. Pero como primera palabra clave, cambio climático. En general, cuando hablamos de cambio climático, estamos acostumbrados a tratarlo como un concepto donde pensamos disminución del recurso hídrico, cambio en los perfiles de plagas y enfermedades y aumento de las temperaturas. Sin embargo, okay. Algo está pasando. Muy bien. En la zona donde nosotros habitamos, bueno, en el centro de investigación donde yo trabajo, se encuentra en la región de Coquimbo, en Chile, y nosotros vivimos el cambio climático día a día. La diapositiva muestra la cantidad de agua embalsada que tenemos el día de hoy, al octubre 2023, cuando la foto es relativamente reciente, en la región. Pueden darse cuenta que el agua embalsada, en el mejor de los casos, es el 53% de un embalse, y muchos embalses estamos cerca del 7%, 8%. Si nosotros sumamos la totalidad del agua embalsada en la región de Coquimbo y lo comparamos con la potencialidad de embalsar agua, realmente solo tenemos un 12% de agua disponible. Y, para peor, empieza el verano. O sea, ya no tenemos más lluvias de aquí hasta el invierno y empieza la temporada agrícola. Ustedes pueden ver acá en la diapositiva, es el rubro que más agua consume en la región, bueno, y en Chile, con un 88% del agua total. Por lo tanto, es crítica la situación para nosotros. Ahora, Chile ya desde el año 2013, ha desarrollado un plan de acción contra el cambio climático en el sector agrícola. Los lineamientos que tiene están enfocados a gestión de recursos hídricos, ya sea a desarrollo de infraestructura o bien a el uso eficiente por parte de los rubros que ocupan el agua. También, a lograr que en el sector agrícola, a nivel intrapredial, sean más eficientes, pero el punto que a nosotros nos interesa, el día de hoy, está asociado a identificar recursos genéticos tolerantes al cambio climático. Ahora, cuando queremos hablar de recursos genéticos tolerantes o sensibles, es esencial traer a la memoria esta ecuación, ¿no? Lo que nosotros vemos depende del genotipo y el ambiente. Pero, como vimos en la presentación de ayer, los microorganismos también tienen mucho que decir en este contexto. A nivel de microorganismos, la planta puede tener microorganismos endófitos que viven en su interior, pero también tiene la capacidad de reclutar microorganismos desde el suelo. La planta libera exudados en función de sus necesidades, envía señales específicas y recluta microorganismos específicos en función de los requerimientos. En el contexto de estrés hídrico, sabemos que las bacterias, bueno, generalmente para estudiar esto uno ¿qué hace? Toma los microorganismos, identifica aquellos que tienen potencialidad de inducir promoción de crecimiento en condiciones de estrés, y en esta diapositiva la célula bacteriana está acá, tiene mecanismos que inducen mecanismos antioxidantes enzimáticos en la planta para reducir las especies reactivas de oxígeno, induce catalasas, peroxidasas, etc. Puede producir también mecanismos antioxidantes no enzimáticos, compuestos fenólicos, por ejemplo, y también puede inducir la síntesis de metabolitos, osmoprotectores, como prolina. Nosotros en el laboratorio habitualmente, y lo digo en el laboratorio donde yo trabajo, aislamos parte de estos microorganismos y hacemos ensayos de estrés hídrico y aplicamos el microorganismo y vemos que si tiene o no un efecto frente al estrés, que es parte de lo que se conversó ayer, esa estrategia. Pero esta estrategia en general no es la estrategia natural. Desde el punto de vista agrícola, nosotros podemos generar un bioinsumo y aplicarlo, pero realmente no nos está comentando o no nos entrega información sobre qué ocurre con la comunidad microbiana frente al estrés. Y esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos. Entonces, la ecuación
tradicional de genotipo más ambiente, nosotros le sumamos la componente de microorganismos y analizamos cómo ellos también funcionan en cada una de sus interacciones con el genotipo, con el ambiente y, bueno, las tres componentes. Entonces, nuestra primera pregunta fue... Okay. Perfecto. Cambio la cosa. La primera pregunta fue, ¿existe contribución de la comunidad microbiana frente al estrés hídrico? Desde el punto de vista del ambiente, sabíamos lo que queríamos probar, pero no sabíamos bien qué genotipo íbamos a trabajar. De hecho, había una pregunta esencial previo a esto. ¿Qué genotipos usar? ¿Ocupamos genotipos contrastantes? Eso se lo puedo adelantar ahora. No era la mejor estrategia porque no sabíamos si la tolerancia se debía a una condición natural desde el punto de vista fisiológico de la planta o realmente había una contribución en la comunidad microbiana. Y, bueno, como siempre en ciencia, nosotros tenemos una historia que contar. Patudamente le coloqué capítulos a las 3 secciones que vienen ahora. Nuestro primer capítulo está asociado al genotipo que queríamos trabajar. Primero fue definir, queríamos trabajar en hortalizas. Las 3 hortalizas más relevantes en Chile son maíz, lechuga y tomate. Actualmente en maíz tenemos como grupo colaboración a ver ahora sí. Ok. Bueno, ha sido una mañana entretenida, dinámica, ¿no? Han pasado algunas cosas aquí. Pero retomemos. Los cultivos de hortalizas más relevantes en Chile son maíz, lechuga y tomate. Actualmente, nuestro grupo de trabajo colabora con Erika Salazar, que estudia maíz en respuesta a alzas de temperatura, cambio climático. Nuestro grupo en La Serena trabaja en lechuga, aplicando microorganismos PGPRs, y nos faltaba un cultivo por abarcar, que es el cultivo de tomate, que a su vez, además de ser el tercero de más relevancia en Chile, también es un cultivo de amplio interés mundial. Además, había otro antecedente. La colección de recursos genéticos de INEA, Chile, tenía 175 accesiones landrace disponibles que no habían sido full caracterizadas. Habían algunos antecedentes, pero faltaba información adicional. Entonces, nuestra primera estrategia fue caracterizar genéticamente esta colección. Ocupamos la técnica DDRAD, aplicamos algunos filtros con los SNPs, a los SNPs que obtuvimos, pero más que conversar de los filtros que quisimos utilizar, lo que me importa mencionar es a dónde queríamos llegar. Nosotros no podemos sacar a campo 175 accesiones, pero sí, como se mencionó ayer, podemos generar una core genética, que es algo mucho más trabajable. Y fue lo que hicimos. Bueno, les muestro que efectivamente obtuvimos algunos resultados con los SNPs, estaban ampliamente distribuidos en el genoma. Y detenerme solamente para mencionar que nuestras accesiones tenían distintos orígenes. Adentro de este círculo, el círculo tiene uno de los clústeres que obtuvimos con el DDRAD. Al interior tienen el origen de las accesiones, que están aquí rotuladas. Lo que me importa es que vean los colores azules. El color azul son los materiales chilenos. Y nosotros cuando hicimos la core genética, aplicamos un criterio de obtener 99,9 alelos en la colección, en nuestra core, y obtuvimos finalmente 3 accesiones chilenas que se mantenían en la core, y el resto de las accesiones eran de Sudamérica o Norteamérica. Ahora, había información previa, que algunas accesiones de estas habían sido caracterizadas previamente, no de la core, sino que accesiones disponibles. Para los que son de Chile, probablemente la SLI-1 no les suene mucho por ese nombre, pero es una variedad tradicional que se llama poncho negro, que es estudiada ampliamente en este contexto. Y nosotros la incorporamos al estudio, sumando finalmente 15 accesiones. Capítulo 1. Teníamos claro dónde queríamos trabajar, qué materiales queríamos sacar a campo. Pero había que sacarlo a campo. Tuvimos que hacer un experimento y definir cómo lo queríamos hacer. Lo hacemos en maceta, lo hacemos productivo, hablamos con la gente de INEA, lo podemos hacer productivo, mejor entonces.
¿Por qué? Porque ya no solamente voy a ver la respuesta a nivel de la planta, ¿no? El vegetativo, sino que puedo ver rendimiento, que al final es a donde siempre queremos llegar. Bueno, hicimos un diseño en bloques al azar, con un sistema de riego del 100% con 2 cintas de riego y al 50% una cinta de riego. Aleatorizamos los distintos genotipos dentro de cada bloque. Somos honestos en contar de que algunas accesiones que están destacadas las llevamos a campo, no pasó nada, se murieron. Es bueno nomás mencionar que en el fondo a veces no es tan fácil trabajar con estos materiales, por más que sea una especie que está altamente probada. Y por cada genotipo colocamos 6 plantas, donde evaluamos parámetros morfológicos, flores totales, flores cuajadas, diámetro del tallo, raquis y rendimiento, que si bien lo evaluamos en 4 cosechas, por un tema de acotar la presentación, lo dejé en rendimiento total. Bueno, adicionalmente medimos parámetros bioquímicos, que eso lo estamos analizando actualmente, así que si tienen alguna duda igual lo podemos conversar, pero no lo quise incluir en la presentación. Y todos estos parámetros los comparamos o evaluamos si estaban respondiendo al factor genotipo, al factor ambiente o a su interacción. Además, evaluamos distintos índices de resistencia para ver o identificar accesiones que fueran tolerantes y por motivo de la presentación preferí dejar el índice de resistencia DRI2, ya que nos permite aislar la componente de evasión del estrés por estado fenológico. Tenía que mostrarle una foto del ensayo, ¿no? Quizás esto está aleatorizado, así que realmente no es que la primera accesión se esté enfrentada, pero les da un golpe visual de que el ensayo resultó. Eso es interesante y es bueno mostrar. Desde el punto de vista de los resultados, los 3 que están al medio, ustedes pueden ver que diámetro del tallo, número de flores y frutos cuajados respondieron al genotipo y al riego, pero no a la interacción ambiental, a la interacción genotipo-ambiente, a diferencia del diámetro del raquis y del rendimiento total. Ok, no los quiero perder en la forma que se genera este índice, pero me interesa el índice de tolerancia, pero me interesa que entiendan el concepto. En el gráfico que se genera, las accesiones que están por sobre el intervalo de confianza son tolerantes al parámetro que estamos evaluando y lo que está por debajo son los sensibles. Y este gráfico lo desarrollamos para cada uno de los parámetros que estábamos evaluando. Entonces, hubo una accesión norteamericana, la SLI 127, que fue tolerante para el diámetro del raquis, flores cuajadas, flores totales y rendimiento total, así como me interesa destacar la 148, SLI 148, que fue tolerante para el rendimiento total. Como dato, no sé si decirlo anecdótico, la accesión que se suele trabajar acá en Chile, la SLI 1, la poncho negro, la verdad es que nos dio sensible en estos parámetros. Nos quedaba ver cuál de estos genotipos estaban respondiendo frente a la interacción genotipo-ambiente. En este gráfico, en el eje X, tenemos la producción en la condición control, entonces a medida que nos desplazamos tenemos buenas productoras en control, y en el eje Y vemos la producción en estrés. Entonces en este cuadrante tenemos las mejores productoras en ambas condiciones. Ok, pero en este cuadrante tenemos aquellas accesiones que rinden mejor en estrés. Y eso para nosotros es interesante. Primero porque se ha descrito que en variedades landrace eso puede ocurrir. Y como ustedes saben, en general, estos son los materiales donde tenemos que ir a buscar estos rasgos de tolerancia adicionales. Y eso a nosotros nos abrió los ojos y por lo mismo les pido a ustedes que traten de retener estos códigos, la 127 y la 148, porque gran parte de lo que se viene ahora van en función de ellas. Teníamos nuestros genotipos, nuestro ensayo en campo, nos faltaba la tercera componente para finalmente poder evaluar esta ecuación. ¿Qué hicimos? A los 6 meses que terminó el ensayo, desenterramos las plantas y recuperamos raíces. Esas raíces las colocamos en un medio de transporte estabilizante y le hicimos extracción del DNA ambiental a nivel rizosférico, que es la comunidad que está en la tierra cerca de la raíz, y a la comunidad endofítica, la que está dentro de la raíz. Y ahora voy a tratar de no equivocarme en las palabras, ser preciso, porque si bien queríamos estudiar
la comunidad microbiana, por un tema de costos tuvimos que centrarnos en la comunidad bacteriana. ¿Ok? Entonces, hicimos una amplificación de la región B3-B4 y analizamos la abundancia relativa de los microorganismos, alfa y beta diversidad, donde la beta diversidad finalmente fue la que pudimos incorporar a esta ecuación. Resultados de la comunidad bacteriana rizosférica. A golpe visual podemos ver que los genotipos en el eje X tienen una mayor diversidad en la condición control que en la condición estrés, excepto nuestro genotipo 148 y la SLI 127. El genotipo comercial también, pero no era tan entretenido. El análisis de la abundancia relativa, seamos francos, no se ven diferencias evidentes entre la condición control y la condición estrés. Sin embargo, hay microorganismos como Streptomyces que tienden a aumentar su abundancia de manera significativa. Cuando hicimos el análisis de beta diversidad para ver la diferencia de diversidad entre las comunidades, pudimos ver que la comunidad del suelo sea muy distinta a la comunidad rizosférica, que sería todo este conjunto, lo cual es positivo, quiere decir que estamos teniendo un efecto de la planta. Segundo, en control, podemos ver que la comunidad se diferenció del estrés. Esta diferencia fue significativa y, a su vez, si ustedes se dan cuenta, estos dos gráficos son iguales, solamente le cambió la capa de colores para hablar de los genotipos. Pudimos ver que el genotipo 127 se diferenciaba de estos tres otros genotipos. ¿Qué pasó con la comunidad endofítica? Pudimos ver un proceso contrario. Algunas de las accesiones tendieron a aumentar su diversidad frente a la condición de estrés. Y eso lo observamos en nuestro genotipo, en nuestra accesión 148. También en la 55 y la 71. Esta es la gráfica de abundancia relativa. Si ustedes se dan cuenta, en estrés tenemos 5 genotipos que tienen un perfil muy diferente. Ahora, este genotipo de acá es un genotipo especial, llamémoslo así entre comillas, tiene una abundancia de Candidatus phytoplasma. Eso es un fitopatógeno. Así que esos resultados los vamos tomando con pinzas, pero nos vamos a enfocar en los otros 4. Entonces, hicimos el análisis de beta diversidad, acá están nuestros controles, ya podemos ver una diferencia de que algunas accesiones se diferencian de manera más marcada respecto al control. Algunas de ellas, por ejemplo, la 148, que aquí está en amarillo. Y cuando hicimos la estadística, vimos que teníamos diferencias significativas respecto al tratamiento, control estrés, en el genotipo, y ahí específicamente nuestra 127 era distinta ya a todos estos genotipos, incluyendo la 148. Y contribuyen o no contribuyen, les voy a mostrar la estadística que generamos. Las tablas muestran los valores de p-value y podemos ver que en general en endófitos, el número de flores y frutos y diámetro de raquis no fueron significativos, pero en rizosféricos en los primeros 2 parámetros tampoco, pero acá tenemos el componente principal 1 de la gráfica anterior, de la beta diversidad, y ya podemos ver que los microorganismos están contribuyendo. Y también participan en la interacción con el riego y con el genotipo. Que eso era algo que, si bien lo podíamos intuir, no se ha demostrado ampliamente. Realmente yo creo que somos de los primeros que estamos llegando a este nivel de resolución en este tipo de estudios. Y respecto al diámetro del tallo, los endófitos sí tienen una interacción con el genotipo, lo cual es interesante en tanto que los endófitos suelen tener una transferencia vertical, ¿no? Entonces está muy ligado al genotipo. Y en rendimiento total no están participando, pero sí están participando los rizosféricos en este parámetro, de manera individual. O sea, sí están participando en la reclutación, el reclutamiento de la comunidad microbiana, sí está participando. Entonces, quizás no les puedo decir cuánto contribuye, pero sí les puedo mostrar lo relevante que es estudiarlo. Nosotros hicimos un dendrograma con los genotipos del estudio y vimos la comunidad bacteriana endofítica a partir del análisis de Bray-Curtis y podemos ver que realmente estos árboles no están conversando entre ellos en la condición control, pero sí están conversando en la condición estrés. Entonces,
Quizás no les puedo decir cuánto contribuye con un porcentaje, pero sí les puedo decir que es muy importante porque está muy ligada a la comunidad. Y habría que ver cómo la comunidad va cambiando o va respondiendo respecto a los otros tipos de estrés que uno pueda generar también en contexto de cambio climático. Entonces, yo creo que más que conclusiones, tenemos algunos hitos en nuestro estudio. Tenemos que generamos una core que no estaba disponible en Chile y que puede ser utilizada en distintos contextos ahora. Aquí fue estrés hídrico, pero la podemos ocupar en estrés por temperatura, etc. Hicimos un estudio de estrés hídrico y por lo tanto tenemos genotipos que podemos sugerir de que realmente pueden ser utilizados en otros estudios de estrés. Y identificamos una contribución de la comunidad microbiana. Entonces, ¿qué nos está faltando ahora? Ver qué microorganismos podrían ser interesantes, ¿no? A mí me interesa la comunidad microbiana, pero quizás aquellos que están interesados en obtener consorcios, les interesa que en los genotipos Landrace 147 y 148, en su respuesta a estrés versus el control, fueron más abundantes Streptomyces, bueno, como género Streptomyces, Varioborax, Agrobacterium y Lentzea. Y por lo tanto, yo partiría con estos microorganismos para realizar un consorcio, porque ya forman parte de la comunidad y por lo tanto tienen mayor potencial de establecerse en ella y que la comunidad no lo rechace. Y bueno, para finalizar, evidentemente hay que dar los agradecimientos. Aquí han participado fuertemente en este estudio dos instituciones, el SEASA, de la cual yo vengo, del grupo de microbiología aplicada, que estamos tendiendo a la hologenómica vegetal, y el grupo de INEA conformado por Adolfo, Víctor y Erika Salazar. Muchísimas gracias por escucharme. Nos cambiamos, ahí sí. Muchas gracias, Máximo. Tenemos espacio para una pregunta por allá. Vamos. Muchas gracias, Máximo. Es una excelente contribución. La pregunta concreta es, ¿ustedes aislaron esos microorganismos que demostraron un potencial? ¿Y cómo pensaría, y si es un sí, cómo pensarían utilizarlos en el futuro ya como inductores de tolerancia al estrés? La verdad es que no lo hemos aislado, porque la pregunta inicial estaba enfocada en la contribución de la comunidad microbiana. Ahora, en general, bueno, hay algunos de estos géneros que sí se pueden trabajar en el laboratorio, por lo tanto son cultivables. Y potencialmente podríamos llegar a crear un consorcio, ¿no? Ahora, como les comentaba recién al final, yo creo que uno de los grandes problemas cuando uno genera productos a partir de bacterias PGPR es que la comunidad tiende a rechazar el microorganismo en el tiempo. Generalmente podemos ver un efecto, es cierto, pero las pruebas de real time, siguiendo las cepas específicas, demuestran que la comunidad en el tiempo termina de expulsar muchas veces al microorganismo. No siempre se mantiene en la comunidad. Y estos microorganismos tendrían ese potencial. Como ya forman parte de la comunidad, podríamos buscar, por ejemplo, Streptomyces, que tengan, por ejemplo, la enzima ACC deaminasa, que se sabe que reduce el etileno en la planta, y reemplazarla por la que encontró en el suelo. O bien, si es que en el suelo donde se está cultivando no está, de todas formas, la planta obtendría el potencial de retenerla. Ese sería el enfoque que nosotros le daríamos a las bacterias si las pudiéramos aislar. Tenemos las muestras guardadas. Ahora, el foco principal de esto era más desde el punto de vista de la contribución, entonces está la potencialidad de ir a buscar los microorganismos, pero no lo hemos hecho. Vamos a dar espacio a una pregunta más. ¿Quién levantó primero? Gracias, Máximo, por la presentación. Tengo una duda más bien metodológica. Para hacer este barrido metagenómico de las bacterias, ¿utilizaste algún control como de alguna comunidad microbiana conocida
para después analizar tus datos metagenómicos como control y eliminar, por ejemplo, lecturas que fueran erróneas o lecturas que fueran incorrectas, pero a nivel de la metodología de secuenciación, como para tener una muestra limpia, por así decirlo. Esa es una excelente pregunta, realmente. En general, cuando tenemos secuenciación masiva, hay una parte que es la caja negra, que uno no suele contar, que es justamente, por ejemplo, contaminación por procedimiento. Dependiendo del método de extracción, uno puede tener, incluso aunque extraiga agua, microorganismos presentes. Entonces yo creo que tu pregunta va por ahí, ¿no? Nosotros no lo incorporamos, pero fuimos muy estrictos en los criterios para seleccionar lo que íbamos a considerar una comunidad, en el fondo, o cada ASB que se genera por secuenciación. Entonces, primero eliminamos todo aquello que no estuviera presente en al menos 2 réplicas por genotipo. Y ese ya es un filtro del error. También consideramos un número mínimo de secuencias, que estuvieran en el orden de 20, dependiendo del análisis o de la tanda de análisis que estábamos haciendo, pero en general ocupamos un criterio de que existan al menos 20 reads también, para asegurar que no sea un error o un artefacto por secuenciación. Y nosotros no lo hicimos, pero sí se puede hacer. Incluso mandas a secuenciar el buffer donde tú trabajas y con eso también puedes eliminar esa tanda de error. Estamos con el tiempo de preguntas, entonces agradecemos a Máximo con un aplauso.